de una palabra que se llama iglesia. Iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra que se llama eclesia. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego. Para los griegos, la palabra iglesia era una asamblea legislativa local. Los miembros del cuerpo legislativo eran llamados de sus negocios o de sus casas a esa asamblea para tratar asuntos de la ciudad cuando fuera necesario. Esa era una iglesia en esos tiempos, era como una asamblea, una reunión, como lo que hacen los normalistas, los hermanos. Una asamblea, en la escuela a menudo las hacen, juntas de papás, ¿de hermanos? ¿Así se llama juntas? ¿Asambleas? ¿Cómo se les llama? Juntas. Le sacan a los papás de allá donde anden, ¿verdad, hermanos? Ya sea si el papá está trabajando, ¿verdad, hermanos? Si la mamá está en su casa, lo que quiera que estén haciendo todo el mundo, ¿verdad, hermanos? Tienen que dejar sus actividades para juntarse, para tratar asuntos de la escuela, ¿va? La palabra iglesia lo mismo hacían allá en Grecia. Decían, a ver, todos no hacen las cabezas de las casas, hermanos. A ver, vengan para tratar ciertos asuntos, ya sean financieros, políticos, legislativos, qué sé yo. Entonces las personas dejaban sus casas, sus actividades, sus negocios para venir y reunirse y tratar esos asuntos. Entonces Cristo, hermanos, usó esa palabra para describir la congregación de creyentes. Dios usó la misma palabra. La misma palabra que usaban ellos para reunirse, para hacer sus asuntos, dice aquí. Entonces, es la palabra perfecta para describir una congregación de creyentes bautizados. Una iglesia es una asamblea de personas llamadas fuera del mundo. Eso apúntalo, hermano. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia es una asamblea de personas llamadas a estar fuera del mundo. Llamados a unirse a un cuerpo con Cristo. Por medio del bautismo. Un dato que vemos, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 41, lo vamos a ver. Un ejemplo que vemos en el libro de los Hechos, que cuando una persona se bautizaba, era parte de la iglesia local. Cuando una persona se bautizaba, era parte de la iglesia local. Mira, Hechos 2:41, vamos a leerlo, hermanos, amén. ¿Alguien lo puede leer? Hechos 2:41, hermanos. Así que los que recibieron su palabra, ¿fueron qué, hermanos? Muy bien, los que recibieron su palabra y fueron bautizados, ¿y qué, hermanos? Y se añadieron. Aquellos que aceptan a Cristo y se bautizan, ¿qué dice, hermanos? Se añade, ¿a qué, hermanos? A la iglesia. Cuando una persona dice, yo quiero aceptar a Cristo, después dice, yo me quiero bautizar. Cuando esa persona se bautiza, ya es parte de, hermanos, de la iglesia local. Bueno, entonces, es una iglesia, la iglesia, hermanos, es es una asamblea, una congregación de personas llamadas a estar fuera del mundo. Dios nos llama a salir de allá, hermano. Amén. Salir
salir quizás de nuestro trabajo, negocio, actividades, asuntos por allá, a formar un solo cuerpo, amén, hermanos. Y es lo que somos ahorita. Somos un cuerpo en Cristo. Somos diferentes miembros, amén, con diferentes capacidades, habilidades, pero debemos tener el mismo propósito. Usted, hermana, quizás sea mano, ¿verdad? Otros quizás seamos el pie, otros los ojos, pero todos somos un solo cuerpo. Somos llamados a dejar allá todo, a dejar el mundo, a dejar el pecado, para que juntos, con la misma fe, nos unamos para formar el cuerpo de Cristo y cumplir así la gran comisión de hacer discípulos, que hagan discípulos, para que todo el mundo conozca o escuche el Evangelio. Amén. Amén. Bueno, entonces, 1 Corintios, hermanos, 12, 27. Y este va a ser nuestro texto de memoria, hermanos. Amén. Este va a ser nuestro texto de memorizar. 1 Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27. Ustedes, bueno, dice aquí vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros, cada uno, ¿qué, hermanos? En particular. Bueno, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos un solo cuerpo. Amén, hermano. Cuando usted aceptó a Cristo, cuando usted decidió bautizarse y usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde ese día entonces, hermano, usted es parte del cuerpo de Cristo. Ok. La palabra iglesia, hermanos, tiene dos sentidos. La Biblia usa la palabra iglesia en dos sentidos. En un sentido, número uno, el uso abstracto. La Biblia habla de la iglesia como algo abstracto. ¿Qué es eso? Algo que no se puede ver. Algo que no es tangible, que no lo puedes tocar o ver, abstracto. Y mira, vamos rapidito ahí, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, ¿alguien lo puede leer? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, y sobre esta roca edificaré, ¿qué, hermanos? Mi iglesia. Está hablando metafóricamente, hermanos. Que hay una roca, no es que hubiera una roca literal. Dice, tú eres Pedro, hermanos. Y lo dice, y sobre esta roca que era Jesús, edificaré mi iglesia. Edificar viene la palabra edificio, ¿no, hermano? La palabra edificar viene de la palabra construcción, construir.
edificar, edificio. Y no es una palabra, hermano, que debemos tomar literal. Porque Jesucristo ni Pedro eran una roca, o sea, eran una roca. Eran personas. Amén, hermano. Y dice, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y no era que estaba hablando de un templo, ni tampoco estaba hablando meramente de un grupo local, como tal, sino de una organización. Mi iglesia. En general. Amén, hermano. Ahora, pues digo que es algo abstracto. Mira, en Estados Unidos hay cristianos, amén. En todo el mundo hay cristianos. Ahora, ¿podemos reunir a todo el mundo en un solo lugar? No. Por eso digo que es algo abstracto. Es algo que no lo podemos palpar como tal. En un sentido, hermanos, la palabra iglesia la palabra iglesia sería iglesia universal, pues, amén. Algo que nosotros no lo podemos ver. No podemos ver a todos los creyentes, hermano Chuy, reunidos en un solo lugar. Apartados del mundo todos, reuniéndose todos en un solo lugar. No lo podemos ver. Eso es algo abstracto, es algo que no es tangible, pues, no lo podemos ver. Por muchas razones, no podemos, por distancia, por tiempo, por culturas, por política, por nacionalidades, por muchas razones, hermano, no podemos ver eso, ni tampoco Dios nos mandó a hacer eso. Ok, el primero es un uso abstracto. El otro uso de la palabra iglesia, hermanos, es un uso particular. Y se refiere a un grupo de creyentes bautizados y unidos bajo un pacto en un cierto lugar. Mira, la palabra del primer uso, cuando dije algo abstracto, es que la iglesia está en todo lugar. Amén. En todo lugar. Vete a Estados Unidos y está la iglesia. Vete a Colombia y está la iglesia. Vete a China y está la iglesia. Vete a Egipto y está la iglesia. Vete a la Sierra de Guerrero y está la iglesia. Vete a Sierra de Michoacán y está la iglesia. Donde quieras que vayas, mi hermano, está la iglesia. Y no meramente bautista, ¿verdad, hermanos? Pero seguramente ha de haber cristianos con otro nombre, ¿amén, hermanos? Verdaderos creyentes en Cristo, verdaderos hijos de Dios, no quizás con el título bautista, pero son creyentes, ¿amén, hermanos? Amén. Son de Cristo, son parte de la iglesia abstracta de Cristo. Aquella iglesia universal que no se puede contar, pues. Pero está la iglesia también local. En dos sentidos. En un sentido abstracto, que no podemos verlo en su totalidad, y en un sentido particular. Esa sí se puede ver. Amén. Vamos a verlo. Un ejemplo. Hechos 11:22. Y es el uso más común en la Biblia, hermano. Este uso de la iglesia local es más usado en la Biblia que el sentido abstracto. Mira, Hechos 11:22. ¿Está ahí? Hechos 11:22. Ahí lo tiene, puede leerlo, hermano. Amén. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahí está. Había una iglesia en Antioquía, ¿no, hermano? Y había una iglesia ¿en dónde? En Jerusalén. Ahora, ambas iglesias, al menos en este texto, no eran consideradas como una sola. Eran dos diferentes. Una en Antioquía, donde estaba Bernabé, y otra en ¿dónde? En Jerusalén. Ahora, ambos eran la iglesia de quién? Pues digo, en un sentido abstracto, porque unos por allá y otros por acá. Pero a la misma vez
se habla de una iglesia local. Amén, hermano. Amén. Particular, pues. Amén. Entonces, hay una iglesia universal, llamémosle, que estamos por todo el mundo. Pero a la misma vez, y la Biblia hace más referencia esta vez de iglesias locales, visibles, particulares. Bueno, entonces hay dos sentidos en que se emplea la palabra iglesia, un sentido general y un sentido particular. 1 Corintios 1:2. ¿Está ahí? A la iglesia de Dios, que está en ¿dónde, hermanos? En Corinto. Mira, no dice a la iglesia de Dios como en general, ¿no, hermano? Sino a la iglesia de Dios que está en ¿dónde? Estaba en un lugar. Gálatas 1:2. Y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias oye bien, ¿qué, hermanos? No dice a la iglesia de Michoacán, bueno, de Galacia. Mira, Galacia era como un estado. Galacia era como un estado, digamos, Michoacán. Y Galacia, hermanos, tenía varias ciudades. Y por lo que vemos, cada ciudad, o al menos más de una ciudad, había una iglesia. En diferentes ciudades había diferentes iglesias. Ahora, cuando se manda la carta, no dice a la iglesia de Macedonia, como los diferentes grupos fueran una sola iglesia. Más bien es una palabra plural, dice a las plural, iglesias que están en ¿dónde? En Galacia. O sea, hermanos, que la Biblia pone la iglesia más veces, hermano, y hace más énfasis en las iglesias particulares que en una iglesia abstracta que no podemos ver ni palpar. Hay dos sentidos entonces, quiero que quede claro eso. Un sentido abstracto, donde todo creyente bautizado es parte de la iglesia ¿de quién? De Cristo. Pero hay otra. Para la iglesia es aquel grupo que se reúne en un solo lugar. Eso es iglesia, mi hermano. Un grupo de creyentes bautizados que se reúnen en un solo lugar. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Dice aquí, la única iglesia verdadera que existe es la iglesia local. Es la iglesia local. Lo que tú ves en la Biblia, hermanos, y todo lo que la Biblia habla de referente a la iglesia, hoy pon atención, hermanos, todo lo que la Biblia habla referente a la iglesia se refiere a la iglesia local, a una iglesia en particular. ¿Ok, hermanos? Cuando usted lee la Biblia, usted va a leer en la Biblia mandatos a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. No habla a la iglesia meramente en general, sino en particular. Cuando decimos que la gran comisión es de la iglesia, no nos estamos refiriendo a que todos los cristianos deben tomar la gran comisión como la gran comisión. No. Estamos hablando de que este grupo, hermanos, amén, de que estos, los que aquí estamos reunidos,
Es nuestra chamba. No deberíamos estar pensando que hacen aquellas otras iglesias, hermanos, que también son de Cristo. Pues la responsabilidad que hay sobre las otras iglesias, la responsabilidad que hay sobre esta. Dios no te va a pedir cuentas, hermano Efraín, de la otra iglesia. Porque a menudo estamos buenos para juzgar. ¿Amén, hermano? Amén. No es que ya no le hacen así, es que aquellos están mal. No, mira, hermano, Dios la Biblia dice que no estamos como jueces. Amén, hermano. Sobre las otras iglesias, no. Hermano Chuy, sí estamos para juzgar esta iglesia. Amén. Porque estás en esta iglesia. Puedes juzgar a esta iglesia. Pero no podemos, hermana Ana, ponernos a juzgar sobre y ese está mal y aquello otro está mal y así no deberían hacerle así. Hermano, no arreglamos la nuestra, ¿cómo vamos a arreglando? Otra, hermano. A menos que te inviten a predicar, voy a regañarlos, hermanos. No te invitan, pongamos a arreglar nuestros asuntos aquí, nosotros. Amén. Nosotros somos la iglesia. Es que allá las finanzas las usan allá, pues allá ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros, amén, hermanos? Es que aquellos, los misioneros, pues allá ellos, hermanos. Nosotros, amén. No, es que allá las mujeres, allá ella, esa iglesia, amén. Nosotros. No, es que allá los pastores, pues allá, amén. No, ¿qué vamos a hacer nosotros con el pastor? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestros jóvenes? Es que allá los jóvenes, mira, hermano, dejemos de juzgar otras iglesias. Dios nos va a pedir cuentas de nuestra. Dios nos va a preguntar, hermano Chuy, hermano Efraín, esta iglesia de Estados Unidos tiene problemas, y tú eres el culpable. No, eso está bien, pues yo, ¿por qué? Amén. Dios te va a pedir cuentas por otros. Ni Dios te va a pedir cuentas por la iglesia de la sierra, ni por ningún otro lugar, hermanos. Además, Dios no va a pedir cuentas por las iglesias de los misioneros que estamos empezando. Que apoyamos, amén, hermano. Apoyamos al misionero Ruiz allá en Guerrero, amén, hermano. A ver, Manuel, a ver qué. Esa gente que crecía espiritualmente ni hizo nada. Por nuestro Señor, pues yo me encargué de mi iglesia, la mía, donde yo estaba, amén. Yo puedo opinar en mi iglesia. Yo puedo servir en mi iglesia. Amén. Yo puedo hacer despertar y ser, hermanos, quien haga la iniciativa a que haya un avivamiento en mi iglesia local. Yo. Amén. Pero en mi iglesia local. No puedes decir, no, aquellos están mal y aquellos están mal. No, estamos en nuestra iglesia, una iglesia local. Cada iglesia local arreglaba sus asuntos. Cuando tú ves aquí en Galatas no dice, vayan allá a Corinto a arreglar los asuntos. No. ¿Ustedes qué van a hacer? Amén. Jerusalén, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Tesalonicenses, ¿qué van a hacer ustedes? Amén. Era cada uno en particular. ¿Qué vamos a hacer con los matrimonios? ¿Qué vamos a hacer con las familias? ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes? ¿Qué vamos a hacer, verdad, hermanos, con los misioneros? ¿Qué vamos a hacer con las finanzas? ¿Qué vamos a hacer con el evangelismo, hermanos? ¿Amén? Bueno, ahora quiero tomar unos minutitos, hermano, para decirte cuándo empezó la iglesia. Es un punto, hermanos, a discusión entre el mundo cristiano, que cuándo comenzó la iglesia. Hay dos puntos, hay dos pensamientos en cuanto al tiempo en que la iglesia se organizó o comenzó. Unos dicen que fue fundada por Cristo mismo en el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. Unos dicen eso. Otros dicen que fue organizada en el día de Pentecostés. Nosotros los bautistas creemos la primera. Unos dicen que la iglesia comenzó con Cristo. Otros dicen que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. ¿Recuerdan el día de Pentecostés cuando oraron y cayó el fuego del Espíritu Santo y todo eso? Unos dicen que la iglesia comenzó ahí. Otros dicen que comenzó con Cristo.
Que Cristo fue el que la plantó, él era el primer pastor, y todos los apóstoles, ellos eran los miembros de su iglesia local. ¿Cuándo comenzó la iglesia, hermano Chulo? Bueno, como dije ya, los bautistas creemos que comenzó con Cristo. No comenzó en el Pentecostés, que comenzó antes con Cristo. ¿Ok? Primera de Corintios, vamos a dar unos puntos. ¿Por qué? Vamos a leer varios textos, así es que hermanos, ayúdenme. Hermana Ceci, usted va a leer Primera de Corintios 12:28. Amén. Hermana Ana, Mateo 18:15 al 17. Hermana Ale, solo una vez el texto lo voy a decir. Hechos 1:15. Bueno, ahí no, ese no, man. Olvide ese texto, hermana Ale, hermana Ale, Mateo 28, 18 al 20. Vas a leer dos textos muy conocidos. Mateo 28, 18 al 20, ¿ok? Nelly, vas a leer Mateo 16, 16 al 18. Mateo 16, 16 al 18, ok. Y entonces vamos a leer uno que solo el subtítulo. Que 1 Corintios 12, 28. ¿Alguien lo tiene? ¿Dos qué? 1 Corintios 12, 28. 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas, el tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a los administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Dice, primeramente puso, ¿qué hermanos? Apóstoles. ¿Quiénes fueron los primeros que siguieron a Jesús? Los apóstoles. Por eso creemos que en cuanto ya Dios eligió a los apóstoles, hermanos, entonces ya era una iglesia. ¿Quién lo fundó? Cristo. Y Cristo ya tenía un grupo de gente, ya tenía 12 hombres, ¿saben, hermanos? Con sus familias, siguiéndole. Entonces Él constituyó una iglesia, ¿qué, hermanos? Local. Ya era visible, ya era particular, pues, ya estaba ahí. ¿Ok? Bueno, vemos ahí. Mateo 18:15, hermanos, ¿alguien lo iba a leer? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí está hablando Jesús, ¿no, hermano? Y dice, mira, si un hermano te ofende, están ahí mal, dice, primero arréglate con él, si no se arrepiente y no agarra el hilo, ve con otro, ¿va? Y entre dos, hablen con él, el libro lo que está haciendo está mal. Y si aún así no la cacha, ¿verdad, hermanos? Dice la Biblia que vayas y se lo digas a Alá. ¿Quién está diciendo eso? Jesús. Si le está diciendo eso a sus nuevos discípulos de él, es porque ya había ya estaba una iglesia, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a la iglesia? No hay, ¿verdad, hermanos? Es porque ya estaba la iglesia. ¿Amén, hermanos? Bueno, vamos todos a Hechos, capítulo 1. ¿Mande? O es ahorita, tranquila, yo nervioso. Usted tranquila que yo estoy temblando. Hechos capítulo 1, verso 15.
Capítulo 2, como subtítulo, ¿qué dice, hermanos? La venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2, hermanos, es cuando viene el Espíritu, es el día del Pentecostés, pues, amén, hermanos. Eso pasa en el capítulo 2, que viene el Espíritu Santo, el día del Pentecostés, sucede en el capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Bueno, entonces, eso pasa en el capítulo 2, pero antes del día de Pentecostés, hermano, dice en el capítulo 1, verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, bueno, estaban todos, dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Bueno, hasta ahí. Aquí está Pedro hablándole a 120 personas, hermanos. Bueno, 119, porque eran 20 con él. Está hablando a un grupo de personas y están tratando asuntos con respecto a la iglesia, qué iban a hacer y qué no iban a hacer. Vemos ahí, hermanos, que antes de Pentecostés ya estaba, ¿qué? La iglesia. Amén. Ok, Mateo 28, 18. Hermano, hable ahora sí. Mateo 16, 16, ¿alguien lo tiene? ¿Puede leer, Luisa? Respondiendo a tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también le digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay un problema de por qué cree gente que Cristo no edificó su iglesia en el tiempo de Cristo, sino que en el futuro. Este texto dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué, hermanos? Mi iglesia. La palabra edificaré habla del futuro, ¿sí? No dice edifico, ¿verdad? O edifiqué. ¿Qué dice? Edificaré. Habla de construir en el futuro. Por ese texto, algunos creen que la iglesia no comenzó en el tiempo de Cristo, sino que fue después que Cristo murió y fue al cielo. Entonces, por medio del Espíritu Santo, edificó a la iglesia desde Pentecostés en adelante. Por eso algunos creen eso. Pero este texto dice: sobre esta roca, ¿qué, hermanos? Edificaré mi iglesia. Ok, la iglesia no quedó culminada. ¿Quién la comenzó? Cristo. Pero Cristo no la terminó. Él dijo que en el futuro le iba a seguir, ¿qué, hermanos? Edificando. O sea, la terminaré de edificar, pues. ¿Cuándo? En el futuro, no en el momento. Pero ya la había comenzado. No sé si me explico, ¿no? Cuando dice edificaré, no es que Cristo no hubiera construido nada ya, sino que cuando dice edificaré, es que él iba a terminar, pues. Por ejemplo, hermano, tú tienes un niño, ¿verdad? Ya lo tienes, ya es tuyo. Pero tú dices, lo prepararé para la vida, lo que quieras, ¿sabes, hermano? No es que
no es que Diego no esté todavía, no es que lo voy a preparar. Y no digas, ¿cómo que lo vas a preparar? O sea, que todavía no está, apenas están en eso. No, ya está. Nada más que todavía no está, ¿qué, hermano? Preparado. Pero ya está, pues. Y ya lo estás preparando, ¿no? Pues, hermano, ya sabes los precios de las cosas, ¿no, hermano? Estamos no todo, pero ahí va, ¿verdad? Ya lo dejan ahí por un ratito en la tienda. Al menos ya sabe cuánto cuestan los chetos, eso sí sabe. La verdura no, va, hermanos, pero las copas ya saben cuánto vale, ¿verdad, hermanos? Ya lo estás, ¿qué, hermano? Preparando. Pero cuando dices, lo voy a preparar, es que ya lo estás preparando, pero que todavía no está preparado. Al 100 no está. Amén. Entonces, ahora también nosotros, hermano, la iglesia local, al menos de Villas, hermano, no está preparada en su totalidad, ¿sí me explico? Entonces, cuando Cristo dijo, edificaré, habla de que Él iba a seguir edificando lo que ya había comenzado. ¿No sé si me expliqué o me confundí más? Mira, hay otra. ¿Ok? Entonces, a ver, hermana, Ana, explíqueme. ¿Por qué el texto dice edificaré? No. Bueno, Ana. Porque sí entendí. Porque él ya, pues entiendo que es como hasta ahorita, o sea, Cristo pues sigue, la iglesia sigue creciendo hasta la fecha, o sea, Él dejó como los cimientos de la iglesia hasta el día de hoy, sigue creciendo. Se sigue edificando. Se sigue edificando. Exacto. Entonces, edificaré habla pues que no era un proceso de un día, pues, hermanos, o un año, sino que iba a ser, ¿ok, hermanos? Pero sí comenzó en el tiempo de Cristo. No terminó ahí, pero hasta hoy día seguimos. Amén, hermanos. Mándale a ver si el texto. Dice el texto. Se los voy a leer, hermano. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, de toda potestad de la nación y la tierra, por tanto, id y haced discípulos, hermanos. Habla también, dice, haced. No le dice haz como una persona en particular. No le dice haz. ¿Qué le dice? Hacer, como hagan. Pues hagan. Cuando dices hagan, yo no te puedo decir, Chuy, Martín, hagan pan. Tú dirías, yo y quién. No le está hablando a uno en particular, le está hablando a más de uno. Hagan. Ahora, ¿a quién le dio la gran comisión? A un grupo de personas, a un grupo que ya era la iglesia. Porque si no se lo dio a la iglesia, entonces ¿a quién le dio la comisión? ¿Sí me explico, hermano? Ok, bueno, por esa razón nosotros creemos, hermano, que en el tiempo de Pentecostés la iglesia ya existía en Jerusalén, recibió el poder para llevar a cabo su comisión. La iglesia fue organizada bajo el ministerio de Jesús, no de los apóstoles. Amén. Entonces por eso nosotros no somos apostólicos. Amén, hermano. Somos cristianos, seguimos a Cristo, no a los apóstoles. Aunque, ¿verdad, hermano? En otro lado sí somos apostólicos. Porque nos guiamos por lo que los apóstoles escribieron a las iglesias. Amén, hermanos. Pero no es los primeros los apóstoles, es primero Cristo, después los apóstoles, ¿ok? Bueno, vamos a seguir hablando más de la iglesia, pero hasta ahorita la vamos a parar, ¿ok? Y tenemos un texto para memorizar, hermanos, memorícenlo, es tarea. ¿Cómo quieres que tus hijos hagan tarea? En la escuela. Toño, pon atención, hijo, cuando memorices textos.
¿Cómo quieres que tus hijos hagan la tarea? Y los regañas si no la hacen. Si usted tampoco la hace. Es que no puse atención. Mira, hermano, ¿cómo tú quieres que tu hijo sí ponga atención en la escuela? Y usted está pajareando. Amén. A ver, ¿quién se memorizó el texto de hace 8 días? ¿Cuál? ¿De Santiago? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que no es lo mismo de allá para acá que de aquí para allá? No, hermano, si somos buenos para exigir a los hijos. Pero si tú naces, Amén. pon atención, no estés distraído ahí en la escuela. ¿Y tú? Amén. O sea, tu hijo lo traes cortito, hermano. A tu hijo, y a ver eso. Y una plana, ¿te acuerdas, hermano? Y ahora me haces otra plana para que se te quite. Ahí lo traes, hermano, y no lo dejas ir a jugar. Hasta que no acaba. Todo tu chamaco ya no le cabe ni una letra más, hermano. Ya no le entra más, ya está. No puedo. Hay rato que uno se bloquea, hermano. Ya el chamaco quiere salir a distraerse ahí para relajarse y volver. No, y te me quedas, hermano. No me dejes salir por nada. ¿Y tú? Hermano, cristiano. Tú que ya eres grandecito, ya maduro, hermano. Ya lo vio, pastor. Pastor, una duda que tengo en cuanto al último versículo, ¿puedo responder? Este versículo refiere a cuando una persona viene y dice que, porque sí me ha tocado ver algunas hermanas que dicen que nosotros no podemos ir a predicar la palabra como el que nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces podemos mostrar este texto y con eso comentarle que Dios sí nos dio esa comisión a todos o a un grupo de personas. No, a la iglesia. A la iglesia. Pues ahí dice que nosotros somos la iglesia. Tienes que darle un buen curso, pero bueno. Pero sí, pues ahí dice. Sí puedes usarlo. Texto para memorizar. Santiago capítulo, ¿qué? 4. Verso 7. Mano, Freddy, pónganos el ejemplo. ¿Qué dice? Someternos pues a Dios y resistir al diablo y vivirá. ¿Qué dice el texto, hermana Beren? Santiago 4:7, someternos pues a Dios y resistirnos al diablo y él vivirá entre nosotros. Bueno, Antonio. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y él vivirá de vosotros. No crean que Antonio es pastor nomás por nomás, hermano. Él sí es un cristiano obediente. Amén. Se esforzó en la semana a repasar el texto. ¿Verdad que sí, hermano? Sale, ese es el texto, hermanos, de los 8 días. Hoy voy a dejar otro. 1 Corintios 12:27, hermanos. Amén. 1 Corintios 12:27. Vamos a leerlo. ¿Puede leerlo, hermana? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. Amén. Ese es texto de memoria. Memorícenlo, hermano. Lo voy a cobrar también, hermano. Amén. Lo que se llama. El que no se lo sepa, que le quite una coca, pastor. No, el que no se lo sepa, 20 pesos. Va a ser para los misioneros. Amén. Todo. Faltas para los misioneros, viene bien. Amén, hermanos. El que no se lo aprendió en 8 días ya tiene 2 que memorizarse esta semana. Amén. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Amado Señor, damos gracias en esta tarde por este tiempo de la enseñanza. Ayúdenos pues a seguir aprendiendo para defender nuestra fe y conocer